The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of Raza from Chicago, La Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latin media outlets in the United States. The goal is to expand information, education, and communication among Latin communities about civic, social, and democratic rights. The program originates from the studios of Filipinos Radio, and it airs on WPPM in Philadelphia, Pennsylvania. The program is in Spanish. Thanks for listening to us. Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros a través de filatinos.co/radio. Pero también lo invito para que se conecte a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro siguiente programa es Martes de Decisiones. Y yo los dejo con mi compañero Jesús del Toro desde Chicago. Hola, muchas gracias a todos por escucharnos y vernos en este programa de Latino Local News Collaborative, en el que participamos Latinos en Filadelfia, La Esquina, Texas, en Houston, Texas, y La Raza en Chicago, Illinois. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Barrón Pastor, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se conecta desde la Ciudad de México. Hola, Juan Carlos, mucho gusto por estar aquí. Hola, y Jesús. bueno, él es un experto en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, y bueno, y también por la diversidad de las comunidades hispanas y latinas en Estados Unidos, sobre lo que pasa aquí, o le pasa aquí a estas comunidades, y por eso lo hemos invitado para que nos comparta un poco del conocimiento que en el CISAN de la UNAM pues generan y las perspectivas que tienen sobre temas muy importantes como la inmigración, las remesas, las relaciones entre ambos países. Canadá también es parte del marco de estudio, aunque obviamente nuestro foco principal es las relaciones entre Estados Unidos y México. Y bueno, Juan Carlos, para empezar, quisiéramos preguntarte o que nos dijeras un poco qué es lo que hace el CISAN, cuál es su campo de estudio y un poco nos dieras una introducción sobre cómo ustedes ven la situación actual de las comunidades mexicanas y latinas en Estados Unidos, pues en el presente contexto económico y político que pues es difícil según lo hemos estado viendo y comprobando. Sí, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, Jesús, José Luis, Edgar, gracias por darme este espacio. Sí, efectivamente, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene como objeto de estudio la región de América del Norte, la interacción que hay en materia económica, comercial, seguridad, sociocultural, entre México, Estados Unidos, México y Canadá, Canadá y Estados Unidos. Y pues bueno, es un centro interdisciplinario, tenemos estudios que van desde temas de literatura o de análisis de la comida o de la cultura, hasta pues sí, temas de seguridad, energía, finanzas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues bueno, mi área de investigación son los medios de comunicación desde una perspectiva geopolítica y las comunidades digitales. Pero bueno, pues trabajando como secretario académico, que es como una especie de subdirector del centro, pues más o menos me he podido familiarizar con lo que se expresa entre mis colegas. Por supuesto también temas de migración, temas de las remesas que mencionaste, en fin. Entonces, pues es un centro, somos un centro pequeño para la UNAM, solamente somos 24 investigadores, pero muy grande para el objeto de estudio. Somos un centro, el más grande que estudia la región de América del Norte. Entonces, pues sí, ese es básicamente desde donde trabajamos. Por supuesto, pues como universidad pública mexicana, pues estamos al pendiente de lo que va pasando con los mexicanos en cualquier parte de la región. También, por supuesto, pues por extensión con los latinos. Muchas veces, como ustedes saben mejor que yo, pues los latinos son un grupo diverso en cuanto a origen nacional, clase social,
características etnoculturales. Por supuesto, pues es uno de los grupos etnorraciales más demonizados en Estados Unidos, en los medios de comunicación. Ahorita está de moda convertirnos a toda esta diversidad de población en el villano favorito del personaje que ocupa la Casa Blanca. Y bueno, contrariamente a la creencia que a veces parece diseminarse en los medios hegemónicos de comunicación, el crecimiento de la población latina en Estados Unidos no se debe en los últimos años a la inmigración, sino que casi 2/3 de los latinos en Estados Unidos ya han nacido en Estados Unidos, son nativos de ese país, y pues bueno, pues ahí hay un conjunto de malentendidos que están orillando a una situación pues trágica en la actual política contra los latinos en Estados Unidos, disfrazado de una política de seguridad, combinado con una política migratoria, combinado con amenazas arancelarias. Entonces, pues bueno, pues es difícil irlo diseminando, pero ojalá que lo vayamos aclarando conforme avancemos en la sesión. Muchas gracias. Y dinos, para empezar a abrir la conversación, ¿cómo sienten desde México y desde tu centro de estudios el momento por el que están pasando todas estas comunidades mexicanas y latinas? Porque aquí obviamente, dependiendo también de la región, de la ciudad, pues la intensidad con la que se siente toda esta hostilidad puede ser un poco diferente, pero sí podríamos decir que en general hay un ambiente de tensión, de miedo y de incertidumbre que pues permea mucho. Y es algo que pues quienes vivimos aquí lo vemos, lo escuchamos, lo vivimos, pero ¿cómo se siente eso desde fuera, desde México? ¿Y en qué medida eso puede o no generar una empatía, una relación que apoye, más allá de lo retórico, a los mexicanos aquí, bueno, a los latinos aquí, pero en específico a los mexicanos en este caso? Porque bueno, a los mexicanos, por ejemplo, a los latinoamericanos en general, se les ha visto desde sus países de origen, sobre todo como una fuente de dinero, que bueno, se manda con mucho gusto y por mucha necesidad que existe, ¿no? Pero a veces solamente tienen esa dimensión, y es el que no soy de aquí ni soy de allá, y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora, en este momento, ¿cómo es la percepción que tú crees existe sobre el hispano mexicano aquí en México? Pues es una pregunta súper, súper complicada, porque por un lado, digamos, la moda política de polarización y la construcción del otro con una animadversión, con un odio, no es un fenómeno propio de Estados Unidos o de México, sino que lo estamos viendo a escala planetaria. Y entonces, en el caso de México, pues se apercibimos lo que pasa del otro lado de la frontera, nos damos cuenta de la violencia que existe contra latinos en Estados Unidos, pero simultáneamente acá pues vemos grupos que actúan, digamos, de manera análoga, con fenómenos que son muy diferentes, pero que a la vez pues nos ponen frente al espejo de esta construcción de la realidad que estamos haciendo en la actualidad gracias a toda la complejidad mediática que se está dando. Y me refiero a la gentrificación, a la animadversión contra personas de origen estadounidense en ciertas zonas de la ciudad, de México, en fin. Entonces, yo siento que de alguna manera estos fenómenos están interconectados e interdependientes, porque no es pues un asunto que se esté generando desde un lugar de la cultura, sino como un fenómeno tal vez globalizador, complejo. La manera en la que se está construyendo lo que podríamos llamar la arquitectura de la atención desde los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos y por supuesto redes sociodigitales, está haciendo que haya un simplismo, que rápidamente se cagan en estereotipos hacia
los mexicanos, hacia los guatemaltecos, hacia los hondureños, a los puertorriqueños, a los gringos, en fin, ¿no? Entonces, esos estereotipos que no podrían funcionar para un trabajo serio, para una política o para una investigación, resulta que dominan por completo la escena de los medios de comunicación. Y pues bueno, un ejemplo, nada más para cerrar este comentario, pues es los latinos que votaron por Trump, ¿no? En muchos casos, claro, hay una gran diversidad de latinos, no es lo mismo latinos en Miami que en Chicago, que en Texas, que en Filadelfia, pero definitivamente pues sí hubo un voto latino que pues, por un lado pues tal vez fue pues, seducido por las ideas de Trump, a lo mejor otro sector fue por esa vieja frase de Ronald Reagan que decía que los latinos serían republicanos si supieran lo que es ser republicano. En fin, creo que hay una complejidad pues en la pluralidad política de los mexicanos aquí y allá que haría pues muy grosero ponerlos a todos en la misma canasta. También creo que pues, se ha seguido con mucho interés los movimientos sociales en Estados Unidos por parte de los latinos, precisamente por la larga trayectoria que ha habido, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, ya sabemos que ha habido resistencias en diferentes momentos del siglo XX, y ahorita otra vez vemos esos movimientos sociales resurgir, y pues también hay mucha atención sobre cómo se está organizando las organizaciones civiles en Estados Unidos, que pues eso, digamos, para nosotros como investigadores siempre resulta con muy buen material de trabajo por la capacidad organizativa y la resiliencia democrática que tiene la sociedad estadounidense, aún en un momento como este, en el que se ha instalado desde lo más alto del poder político una moda autoritaria. Yo tenía una pregunta con relación a lo que estaba hablando de las tensiones, ¿no? Políticas, específicamente entre las relaciones bilaterales Estados Unidos-México. ¿Qué elementos considera usted que son más críticos en esta etapa, 6 meses del gobierno de Donald Trump? Pues mira, yo creo que lo más crítico es que el narcotráfico. Yo creo que eso es lo más crítico. ¿Pero por qué? Y aquí me atrevería yo a ir más a fondo de lo usual. El narcotráfico nace y se mueve en función de un mercado estadounidense y pues bueno, de una capacidad organizativa que viene desde Estados Unidos, no solamente en cuanto a su posibilidad financiera, capacidad para armar a estos grupos, el mercado mismo de consumo, y por supuesto estrechamente relacionado, vinculado con las clases políticas en los dos países. Entonces, en el terreno mediático, digamos, común o mainstream, pues se presenta este asunto como si fuera un problema pues no sé, de bandas cuasi rancheras, cuasi agropecuarias en México, que de alguna manera burlan una especie de paradigma de policías y ladrones y meten contra toda voluntad y contra todo pronóstico de sustancias a Estados Unidos. Esta narrativa es una falacia que nos tiene en graves problemas. Como no se puede sostener ni un gobierno ni el otro pueden admitir este funcionamiento estructural y se opta por esta doble moral de la prohibición, pues es que tenemos tantísimos problemas desde hace tanto tiempo.
visión personal de este asunto es que pues el gobierno actual de Estados Unidos está decidido a quitarle el negocio a personajes que lo han tenido. Pues bueno, eso es parte del problema fundamental. En el caso de México, pues sí sabemos que de diferentes maneras los gobiernos locales, el gobierno federal, pues ha tenido que tener pues distintos tipos de interacciones para mantener un funcionamiento, digamos, normal, entre comillas, y esa normalidad pues nos ha costado pues centenas de miles de muertos en los últimos años en nuestro país, ¿no? Y de pues todas esas personas que han fallecido en este conflicto ya tan largo, pues están estrechamente vinculadas con el tráfico de armas que viene de Estados Unidos a México y el tráfico de estupefacientes que van de México a Estados Unidos. Por poner una generalidad, sabemos que también en Estados Unidos se produce buena cantidad de estas sustancias. No somos tampoco el monopolio de la producción, pero pues sí, es un problema extremadamente complejo. Cuando esto se torna en un problema que se tiene que resolver en una relación bilateral diplomática, pues se torna sumamente espinoso. Ya era difícil. Ahora tenemos a un Donald Trump que ha decidido dinamitar todo el poder suave estadounidense a escala internacional, que ha decidido abandonar las estrategias diplomáticas para establecer estrategias de negociación dura, siempre agresivo, siempre rudo, siempre acorralando a su interlocutor. Y entonces, pues nosotros estamos, como tantos países en el mundo, pues diciendo, bueno, pues así era como funcionaba, así fue mientras Estados Unidos funcionó como una potencia hegemónica, impuso las condiciones y pues ahora está intentando cambiar las reglas del juego por la presencia de un actor en su gobierno que lo que está produciendo, a mi parecer, es que pues internacionalmente ya no se tenga confianza en el gobierno de Estados Unidos, dado que no podemos saber si el gobierno de Estados Unidos va a actuar de un modo, si está Trump a la cabeza o si está Biden a la cabeza. Entonces, pues las negociaciones con Estados Unidos se tornan de gran desconfianza, de gran incertidumbre. Y eso es lo que está en este momento afectando la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y claro, no solamente entre México y Estados Unidos, sino entre Canadá y Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos. Estamos viendo esta, digamos, incredulidad que tiene que tener, o esta cautela que tiene que tener cada interlocutor al interactuar con Donald Trump, porque pues en este momento Donald Trump encarna a Estados Unidos, a pesar de toda la estructura política, el diseño político estadounidense para evitarlo desde los padres fundadores, pues ahora estamos frente a precisamente esa pesadilla que tuvieron los padres fundadores, que es que una persona se arrope la representación de un país. Yo quiero nada más ahondar un poquito en lo que acabas de decir, porque es cierto que históricamente, o al menos desde que Estados Unidos cobró una fuerza de potencia mundial, quizás a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y desde luego después de la Segunda, pero en relación a América Latina y a México, pues desde antes, ¿no? Pero es cierto que Estados Unidos ha impuesto en muchas ocasiones sus intereses hegemónicos, sus políticas a México, y México ha resistido más o menos, a veces con más éxito, a veces con menos en diferentes épocas, pero uno podría decir que siempre ha habido unas presiones tremendas, que siempre ha habido coerciones terribles, pero antes no sucedían de cara a, digamos, pública. Trump lo que ha hecho es que todo lo ha vuelto un reality show. Quizás las presiones, las expresiones que antes se daban en la privacidad de las comunicaciones diplomáticas, ahora las dice en Twitter, en X, en su propio social media,
en todos los medios que les resuenan. Y eso las vuelve doblemente explosivas. Pero un poco esa es mi pregunta. Aunque conocemos ciertamente que Donald Trump, obviamente, su forma tiene una tendencia al autoritarismo y a rechazar todo tipo de balances muy, muy agudo que estamos viendo, pero en la relación México-Estados Unidos, ¿qué tanto realmente es una presión extraordinariamente nueva o nunca antes vista? ¿O es más bien, o pueden ser las dos cosas, ¿va? Que al ser evidente al público, pues los actores políticos no saben, no están acostumbrados a reaccionar así, y eso hace como que todo se vuelva un poco más inestable, ¿no? Y eso pasa en todas partes, no nada más entre México y Estados Unidos, pero ¿cuál es tu opinión un poco de eso? Dado que tú estudias mucho los medios de comunicación y las dinámicas, los impactos de los contenidos en las sociedades. Oh, me encanta, Jesús, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, creo que de alguna manera Donald Trump, su intuición lo llevó a comprender el funcionamiento del sistema mediático primero, y desde el sistema mediático asalta al poder político estadounidense, primero destruyendo el Partido Republicano y convirtiéndolo en un partido a su servicio, y ahora pues intentando transformar por completo la política interior y exterior estadounidense. Yo creo que eso es algo que es muy importante que menciones. Y efectivamente, bueno, en mi área de estudio, pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial, podemos usar como ejemplo la interdependencia entre el gobierno estadounidense y sectores tecnológicos, no sé, por ejemplo, el Valle del Silicón, hacían que hubiera una retroalimentación compleja en donde los gobiernos invertían definiendo las agendas, subsidiaban procesos específicos de desarrollo de tecnologías, no sé, por ejemplo, relacionadas con el complejo militar industrial, con industrias aeronáuticas, con industrias espaciales. Así nació el Internet, en fin, un montón de ejemplos. Y además, pues este sistema interdependiente pues tenía puertas giratorias entre agencias gubernamentales, universidades, empresarios, lobbies, fondos de inversión, en fin. Pues todo esto hizo que funcionara sistémicamente el desarrollo tecnológico que produjeron el amplio dominio estadounidense en este tema. ¿Qué pasa con la llegada de Trump? Pues resulta que esta relación de la que estoy hablando, desde 1948 hasta hace muy poquito, era siempre una relación esencialmente institucional, entre empresas, entre razones sociales, entre gobiernos, independientemente de los partidos, porque había una comprensión del funcionamiento sistémico. Con Donald Trump y Elon Musk, por poner este ejemplo, esta interdependencia institucional se convierte en una relación interpersonal, ¿no? Y entonces, en lugar de que la interacción fuera entre las empresas de Elon Musk, no sé, Tesla, SpaceX o cualquiera, haciendo contratos con la NASA, como si hubiera sido, digamos, lo normal hace 2 años o hace 1 año, ahora, al incorporar a Elon Musk en un primer momento a hacer todo esto del Departamento de Eficiencia Gubernamental, etcétera, convirtió la relación interpersonal en el activo clave para las negociaciones. Y por eso vemos a Donald Trump metiéndose en la FIFA, poniendo a estos personajes en la primera fila de su toma de posesión. Pues vemos a magnates internacionales, mogules tecnológicos, y no jefes de Estado o otro tipo de autoridades como solíamos verlas en una toma de posesión de un presidente estadounidense. Entonces, este cambio creo que sí ha sido muy funcional. Y cuando lo llevamos al terreno particular de lo que mencionábamos, por ejemplo, de la captura de Ovidio Guzmán, el conflicto que está dando ahorita en México entre los seguidores de los Mallitos y los Chapitos, en fin, el cártel de Jalisco, en fin, pareciera como que en esta ocasión lo que se está moviendo es que ya no es una relación institucional, sino personalizada.
Y pues esto es altamente riesgoso, lo hemos visto en todas las etapas de la historia, cuando se sustituye la institución por la persona, entonces pues tiene la fragilidad que tiene la vida humana. Y en este momento estamos ante esa grave situación, muy grave situación, que hace que Estados Unidos pues sea identificado, toda su complejidad, toda su diversidad, toda su pluralidad, está sintetizada en un personaje que está llevando todo el terreno político a su reality show. Juan Carlos, una pregunta ahora para mí, para la gente común, para los más de 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y que muchos en su subconsciente aún creen que son inmigrantes algunos, cuando quizás hay gente que son de muchas generaciones, pero incluso he notado que también se asustan, ¿no?, ante esta forma de hablar de Donald Trump, sobre todo de México, que aunque la migración es global, pues tal parece que tiene enfoque en los mexicanos, pero en la realidad me parece que los mexicanos son los menos afectados, ¿no? Creo que por ahí decía Jesús hace un rato, que habían agarrado a dos mexicanos que tenían documentos, incluso uno venía de turista y lo detuvieron, ¿no? Pero parece que ya se los llevaron sin ningún cargo. Pero la gente que estamos aquí por 20 años y que se nos tilda de que pues sí, efectivamente somos delincuentes, y el argumento últimamente es, bueno, el gobierno mexicano no puede con el narcotráfico, incluso los ha rebasado el narcotráfico. Entonces, quien controla México, dice, son los narcotraficantes. Entonces, obviamente, la ciudadanía estadounidense pues empieza a creer que efectivamente los mexicanos pues somos todos unos delincuentes. ¿Qué hacemos? Yo sé que hay muchas noticias falsas, pero siempre la he visto, ¿no? Hace unos días fui a un museo, platicábamos de eso, y resulta que tienen un pasquín de 1847, cuando los Estados Unidos decía que intervenía en México, porque había muchos delincuentes, ¿no? Prácticamente lo mismo que ahora. ¿Qué hacemos los mexicanos comunes ante esta situación? Porque la verdad que sí hay un poco de terror, ¿no? Y nuestra mente no alcanza a entender que incluso no es posible sacar no sé, 6 millones de mexicanos indocumentados que dicen que existen en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué información tiene en los estudios que han hecho? ¿Qué ha pasado, ¿no? En diferentes ocasiones, la autodeportación, que México dice, pues vénganse mejor, aquí hay oportunidades. Estaba leyendo en la mañana que una familia vendió todo, se fue, y antes de llegar a México, pues ya le habían quitado todo, ¿no? Me imagino que debe haber casos como esos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues gracias, Edgar. Pues mira, creo que el principal problema está en nuestra búsqueda de simplificación. Y ahí, pues, cuesta mucho trabajo movernos si simplificamos. En realidad, lo primero que tendríamos que rechazar es, pues, o sea, ya sabemos que en esta estructura hipnocrática, infodémica, estamos entre una situación en la cual decir que una cosa no es verdad, o que es una exageración, o que no es enteramente cierto, pues cuesta, o sea, no ayuda mucho, ¿no? Porque en las redes sociales, o sea, ponerse a desmentir si se está diciendo la verdad o no, por ejemplo, de si los migrantes son criminales o no, ¿no? Que pues es tan falso como decir que todos los estadounidenses son junkies o no, ¿no? Pero nosotros decimos este tipo de cuestiones que cuesta mucho trabajo en la estructura mediática actual, tratar de distinguir qué es lo real, ¿no? Y entonces tenemos aquí diferentes cuestiones, ¿no? La primera, pues, es el miedo, pues, es real, ¿no? O sea, la estrategia de terror de Trump está funcionando, porque aunque en realidad no hay tantas deportaciones ni detenciones como hace un año, su amplificación mediática hace que el pánico sobre ello haya crecido enormemente. En cuanto, por ejemplo, el uso de la palabra deportación, a mí ya me preocupa el hecho de que usemos esa palabra, porque no hay tal. Pues estamos viendo a personas enmascaradas haciendo detenciones sin ningún requisito legal, sin ningún warrant,
están ellos llegando a hacer las detenciones, hacen esta detención sin ningún criterio más que el propio, el color de piel, detienen en el Office Depot, detienen en un estacionamiento, etcétera, y una vez que lo detienen, lo violentan, lo llevan a un centro de detención y ahí averiguan qué es lo que va a pasar. Y lo que vemos en los números reales es que actualmente hay casi la mitad de deportaciones de Estados Unidos comparados a hace un año. Es decir, hace un año oficialmente había 18,000 deportaciones desde Estados Unidos a México en el primer semestre y ahora hubo 10,000. Entonces, quiere decir que en realidad no están deportando, sino que están llevando a estos centros de detención. Entonces, el hecho de que equiparemos cada uno de estos secuestros con deportaciones ya nos lleva a una mala concepción de la problemática. Lo que está pasando aquí es una cosa mucho más peligrosa porque no son procesos naturales de deportación o legales de deportación, sino son detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el ICE. Ahora, en el aparato burocrático estadounidense de la seguridad, el FBI, la CIA, el Home Security y ahora el ICE han sido aparatos burocráticos que se han utilizado para contrarrestar poderes al interior de la política estadounidense. Así nacieron las diferentes agencias de seguridad, así se construyeron las diferentes policías para tratar de balancear estas fuerzas políticas al interior de Estados Unidos. Ahora Trump está usando el ICE, está aprovechando los vacíos legales para decir, el ICE no tiene que comportarse como policía, tampoco tiene que comportarse como ejército, tampoco tiene por qué darte una orden de aprehensión, tampoco tiene que explicar por qué hacer esto, tampoco tiene que presentarse ni identificarse, porque no había una ley en torno a ese tipo de asuntos, porque el ICE era una estructura de aduanas, no era esto lo que se ha convertido como una especie de grupo paramilitar de detenciones, sino era un centro de aduanas. Entonces, este tipo de cuestiones son las que a nosotros como investigadores nos llevan a los retos de mantenernos clarificando, distinguiendo, no cayendo en la tentación de la simplificación. Porque entonces si yo hablo de las deportaciones a México, me voy a equivocar. Si hablo de las detenciones en lugares como Alligator, Acatas, me voy a equivocar. Entonces, necesito distinguir. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de Donald Trump? Envía excesos de información, exageraciones, cosas que nos impiden o nos dificultan el trabajo investigativo como académicos y como sociedad. Entonces, por supuesto, pues estamos preocupados por las implicaciones que esto tiene para derechos humanos, para políticas xenofóbicas, estar diciendo que iban por los latinos delincuentes, y pues los números muestran que están deteniendo a latinos trabajadores, no están deteniendo delincuentes, están deteniendo gente que trabaja. Vemos además las estadísticas, o sea, ¿por qué se hizo todo esto? Y aquí, perdón que lo complique aún más, pero ¿por qué se hizo esto? Pues porque Donald Trump decía que tenía que bajar los precios de los groceries, ¿no? Era algo que le criticaba muchísimo a Biden. Ahora ya nos olvidamos de ese asunto. Pero lo que sí estamos viendo es que los campos de cultivo, que los centros de trabajo, que las construcciones se están bajando su asistencia, en algunos casos paralizando. Vemos noticias desde Texas, desde California, desde Illinois, desde Florida. Se nos está diciendo que hay un abandono de estos centros de trabajo precisamente por este miedo que se está generando. Y entonces vemos caer las remesas. Vemos que no sabemos si es que se está dejando de generar ese dinero o si las familias están optando por ahorrar por si hubiera, pues no sé, un periodo de vacas flacas o que hubiera que hacer alguna acción o tener recursos en caso de que se tenga una detención en la familia. Entonces la gente está contrayendo sus recursos. ¿Qué es lo que produce eso en la economía estadounidense? Pues inflación, disminución de la producción, escasez, es decir, va a haber
tarde que temprano, un incremento en los precios de lo que Donald Trump decía querer combatir al combinar aranceles con políticas migratorias, con crimen, con fentanilo, y combina todas estas cosas en un imaginario que de alguna manera pues, es tan simple que logra tener sentido, pero pues, es falso, ¿no? Y entonces pues nos vamos enfrentando a que entonces empezamos a hablar de fentanilo y nos cambia a las aranceles. Empezamos a hablar de los aranceles, entonces cambia a la migración. Empezamos a hablar de las detenciones, pues el cambio tecnológico, y luego los chinos, y así. Entonces, esa estrategia de estar cambiando el tema, pues hace que en esa confusión pues se mantenga el entretenimiento, el funcionamiento mediático, pero nos vayamos alejando de la comprensión de lo que está pasando. Y una buena culpa de eso también la tenemos los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, que en Estados Unidos yo siento hay una proliferación de captar todo esto que nos viene, por ejemplo, de ICE, que ahora se ha convertido también en una especie de medio de comunicación, de portavoz, con fotografías, videos de detenciones, de arrestos y de burlas, ¿no? Y eso, por ejemplo, genera cierto temor también, porque vemos que se replica con los colegas de los medios de comunicación en sus encabezados, y que creo que puede provocar o provoca ansiedad innecesaria. ¿Cómo analizan ustedes este fenómeno? Pues es que esa es o sea, meternos a todos esa zozobra parece ser la agenda central de la hegemonía mediática contemporánea. Que todos sintamos zozobra. Yo incluso el caso de Gaza lo veo como ese caso, ¿no? No se puede hablar esto en medios estadounidenses, perdón, pero bueno, aquí desde México, pues vemos que este manejo mediático de Gaza es altamente preocupante porque es como una amenaza a lo que puede pasarle a prácticamente cualquier pueblo del mundo si no se siente en la mesa de negociación conforme a los términos del atacante, ¿no? Y entonces pues estamos viendo esa zozobra, la vemos como agenda mediática, lo estamos sintiendo en México, en Estados Unidos, se nos va diciendo, se nos va alertando, el mundo es un lugar peligrosísimo para vivir, ya viene una nave espacial, a quién sabe cuántos, a quién sabe qué velocidad, ya los rusos pueden producir un misil que puede pegarle en 7 segundos a Berlín, ya en México se perdió el control de amplias zonas territoriales, te muestran en una escena mediática, te dicen, no, pues este cártel ya tiene presencia en ese estado, y te dibujan todo el estado, como si ya estuviera ocupado el estado, ¿no? No apareció una célula de 4 personas en tal pueblito, no. Ya apareció en ese estado y te dibujan el estado completo como tomado, ¿no? Y entonces, pues sí, esa exageración, y vuelvo a usar la palabra hipnocrática, que es una palabra que usa Yang Wei-shun, es para mantenernos adentro de la adicción a los medios, para mantenernos adentro viendo videos uno tras otro, no, pues a ver, vamos a enterarnos, esta sensación de adicción que se está generando de manera mediática, es un asunto que es de extrema alerta mundial para la salud mental de nosotros como personas y también de las sociedades. Cuando, no sé, como principal antecedente de esto, tal vez uno de los primeros, está aquel programa de radio de Orwell en donde se alertaba de la invasión extraterrestre, y ahora lo hemos visto cómo se replica de vez en cuando experimentos parecidos de que ahí viene, ¿no? La misma retórica de la invasión,
o sea, por un lado, es la retórica de la invasión, o sea, que los migrantes están invadiendo Estados Unidos, es la base o la piedra de base de la argumentación de Trump para todas sus decretos, ¿no? ¿Cómo se llama estas? Cuestiones ejecutivas. Él dice que hay una situación de emergencia porque hay una invasión. Entonces, evidentemente, cuando se construyó la legislación estadounidense para referirse a una invasión a Estados Unidos, pues no se refería para nada a esta cuestión que estamos viviendo ahorita, que además no es una invasión, sino se refería pues a una invasión militar. Sin embargo, al usar esta retórica, fortalecerlo con programas de zombies, analogías de zombies con migrantes, presentar todo esto se construye una realidad compleja y la percepción mediática es que tiene sentido que haya una invasión. Y entonces, a partir de ahí se inicia todo lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Texas, pues cuando vemos al alcalde republicano del Paso o de abajo, ¿cómo se llama? ¿Brownsville? De Brownsville, vemos que pues están preocupados porque se están abandonando los centros comerciales, porque están bajando el consumo en esta zona, porque la amenaza de los aranceles ha producido una inseguridad en todas las zonas fronterizas. Y entonces, pues, los aliados trumpistas en Texas, pues ahora han manifestado su preocupación en diferentes momentos y de manera muy, muy tímida, pero pues evidentemente esa situación que se está llevando a cabo no era lo que esperaban, ¿no? Y aunque había una retórica de, bueno, sí, nos va a ir mal un rato, la medicina va a estar amarga porque estaba muy malo el enfermo, pues cada vez más va perdiendo potencia ese argumento de que la situación estaba así. Por supuesto, pues bueno, pues aquí habrá que decir en paréntesis, ya para terminar este asunto, muchísimos de los latinos que votaron por Trump lo hicieron porque se sintieron abandonados por los demócratas y porque consideraron que las exageraciones de Trump eran solamente una estrategia de marketing. Y ahora, pues está viviéndose esta situación con con esta preocupación, porque resultó que no solo era pues, una estrategia de marketing. En ese contexto y pensando un poco hacia el futuro, ¿tú qué crees, viendo lo que haya sucedido históricamente, aunque estos tiempos también tienen un poco de inédito, ¿qué crees que las comunidades mexicanas o latinas aquí en Estados Unidos, que como dices tienen un alto componente ya de ciudadanos, aunque quizá su peso demográfico no es todavía, su peso político no es el que tendría que ser por su peso demográfico, pero ¿qué crees que pueden hacer las comunidades mexicanas para tratar de comenzar primero quizás a disipar esta retórica, esta narrativa construida, como tú dices, un poco o mucho, para encontrar, no sé si llamarle el chivo expiatorio, porque es mucho más complejo, pero sí para encontrar individuos o grupos, estamentos sociales a los cuales echarles la culpa simplificadamente de muchos problemas sociales y que otros grupos sociales crean eso y por tanto brinden apoyo a quien lo dice, ¿no? Que bueno, no es mucho lo que pasa ahora, ¿no? Grandes grupos sociales conservadores que quisieran realmente volver a tiempos en los cuales Estados Unidos era mucho menos diverso y bueno, diverso siempre lo ha sido, pero donde ciertos grupos, en este caso los anglosajones, eran mucho más hegemónicos de lo que son ahora, aunque todavía lo son. ¿Qué pueden hacer las comunidades mexicanas para comenzar a mitigar esto, ¿no? Tanto políticamente, quizás vía el voto en las elecciones locales y estatales y nacionales, como también, y esa es una responsabilidad de los medios que servimos a los latinos, para tratar de no reproducir, o al menos en menor grado, esas construcciones pues, ¿cómo llamarlo?, personajes y escenarios
que se amoldan muy bien para la retórica de Trump y su entorno, pero que, como hemos dicho, pues en realidad son construcciones falsas para justificar o motivar políticas que tienen pues, un trasfondo incluso mucho mayor del que dicen tener, ¿no? Como es quizás esta cuestión de prevenir o controlar la pérdida de hegemonía de ciertos grupos demográficos ante el creciente crecimiento de poblacional, económico, sociocultural, educativo de todos los otros grupos, que bueno, al final todos estamos de acuerdo que esa diversidad es lo que crea la riqueza y ha creado el poder estadounidense en realidad, aunque haya unos que crean otra cosa y quisieran pues, volver a otros momentos, ¿verdad? Ujú. Pues bueno, imposible decir desde México, ahí dar consejos desde México sería demasiado arriesgado, pero bueno, yo creo que un asunto, desde mi opinión personal, pues es recordar la historia, volver a regresar a la historia. Hay no sé, los movimientos chicanos en contra de la guerra de Vietnam, las diferentes organizaciones que se crearon en los 70s para denunciar y luchar contra la brutalidad policial. Incluso, no sé, en Los Ángeles se crearon grupos que se autodenominaron de autodefensa comunitaria. En fin, en 1994, lo que mencionaba hace ratito, ¿no? La proposición 187 que restringía el acceso de inmigrantes a servicios públicos. En fin, o sea, ha habido una historia de resistencias en el marco de la realidad, de la pluralidad que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que tener en cuenta la historia ayuda a entender un poco que lo que se está viviendo en la actualidad no surgió de la nada, no es una cosa de espontánea, no es algo que haya surgido en esta generación. Claro, tiene tiene características propias de este momento por las características de la población que ya hablábamos al principio, pero digamos que cíclicamente los latinos en Estados Unidos han tenido que enfrentarse a condiciones adversas por múltiples lados, y esta pues no es la excepción, y por lo tanto yo siento que ese tipo de concientización social y de pues, cohesión en la identidad, en las tradiciones, en los barrios, etcétera, pues siempre va a ayudar a sentir que no se está en una situación de excepción, que no se está en una situación en la cual ya todo está perdido, sino que hay cosas para ir haciendo. Particularmente, por ejemplo, nosotros que estudiamos el tema de las comunidades transnacionales, es decir, de cómo en torno a eventos deportivos o seguidores de un artista o cosas así, se forman grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de Instagram, de Snapchat, qué sé yo, dependiendo la edad de las personas, pero se integran a estos grupos, y estos grupos pues pueden estar en una ciudad de Estados Unidos o en otra, y también en una en México y en otra y en otra, y se crean espacios porque apoyan a Dallas Cowboys, porque apoyan a Chicago Bears, porque apoyan a Philadelphia Eagles, están en este tipo de espacios. Entonces, ese tipo de comunidad, digamos, no necesariamente política o no necesariamente ideologizada, estrecha lazos, crea la sensación de pertenencia y hace menos vulnerable a las personas como individuos. Y pues además nos ayuda a entender que pues se ha creado un fenómeno que llamamos transnacional, precisamente por la complejidad de las redes digitales. Entonces, para ir cerrando, pues yo creo que si los latinos logran historizar su propia situación, su propio movimiento, su propio ser en los barrios y ciudades, y no sentir como que están aislados en
en la temporalidad, pues ayudaría bastante. Si logran mantener una conectividad de identidad, no necesariamente política, sino familiar o lo que sea, pues están avanzando. Que entre nosotros mismos vayamos ayudando a derribar el estereotipo. Y por último, por supuesto, pues aprender y conectarnos también con otros grupos como los afroamericanos que han sufrido violencias diferentes, pero que también se han tenido que enfrentar y desarrollar estrategias y que tienen también filósofos, filósofas, sociólogas, en fin, todo un conjunto de temas de los cuales podríamos aprender si nosotros no nos autosegregamos. Pues muchas gracias, Juan Carlos Barrón Pastor, por todo lo que nos has presentado, que es ciertamente muy interesante y nos deja mucho que pensar. Y bueno, este es un programa de Latino Local News Collaborative, del cual formamos parte Filatinos Radio Filadelfia, La Esquina de Texas en Houston, Texas, La Raza en Chicago, Dos Puntos Platform, que en este momento no estuvo presente, pero que también es parte de este colaborativo. Y bueno, te agradecemos mucho, Juan Carlos, por tu presencia. Juan Carlos Barrón Pastor, secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer haber estado en esta sesión con ustedes. Muchas gracias. Gracias. The Latino Local News Collaborative is a solutions journalism initiative that operates thanks to the commitment of Raza from Chicago, La Esquina, Texas, the Latinos Media, and Dos Puntos Platform to strengthen their editorial and sustainability capabilities. LLNC promotes collaboration between local Spanish-language Latin media outlets in the United States. The goal is to expand information, education,